Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Quiero hoy hablar de lo que considero que tiene que ser una conducta libre. Si uno no está en una actitud de autonomía, eh, en una libertad donde no haya nadie que lo aplaste a uno, donde podamos obrar de acuerdo a nuestros sentimientos, a nuestros pensamientos, a nuestros valores, sin que se nos limite, sin que dirijan nuestro comportamiento. Estoy hablando de un comportamiento adulto, ¿no? Porque yo creo que tiene que haber como un sentido de orgullo en alguna parte. Las personas que nunca se sienten orgullosas no, no creo que sean humildes, porque la humildad no tiene nada que ver con el orgullo. La humildad tiene que ver con la capacidad de reconocerse uno mismo, lo que hace bien sin vanagloriarse. Aquí tengo un extracto, les voy a leer algunas cositas. Aquí tengo un extracto que se le atribuye a Diógenes, un filósofo muy antiguo, hace 2000, más de 2000 años, 2000 y pico de años, 2300 para ser más exacto, y Diógenes representaba a los cínicos. No era el maestro de los cínicos, el maestro de los cínicos era Antístenes. Diógenes era el discípulo, uno de los mejores discípulos. Era uno de los más locos discípulos, los más atrevidos. Bueno, estaba Diógenes sentado comiendo lentejas porque él vivía en el ágora, al aire libre. La mitología dice que vivía en un barril. Entonces pasa por donde él está comiendo un representante del emperador, ¿no? Y le dice, ay Diógenes, si aprendieras a ser más sumiso y adular más al emperador, no tendrías que comer tantas lentejas. Diógenes respondió, si tú aprendieras a comer lentejas, no tendrías que ser sumiso y adular tanto al emperador. ¡Wow! Hay gente que nos inhibe, ¿no? Hay gente con la cual nos sentimos inferiores, que nos acomplejan, gente que creemos que es muy importante. Entonces lo tomamos como modelos de autoridad, a los cuales obedecemos ciegamente. Una cosa es admirar y otra cosa es venerar. Hay gente que hay que admirar, obviamente, son referentes. Pero de ahí a copiarlos, de ahí a rendirles pleitesía, de ahí a obedecerlos todo el tiempo. ¿Dónde queda la desobediencia inteligente, que no es ir en contra de ningún derecho humano? El hecho de poder decir no. Lo que pasa es que nos han educado con la idea que el poder, el prestigio y la posición, esas tres malditas P, nos inhiben. Cuando vemos una persona que reúne algunos o los tres de estos requisitos, nosotros involuntariamente nos agachamos o nos inclinamos. Martin Luther King que decía, ¿quieres que nadie se te monte a tu espalda? Pues enderézate. No está mal. No hablo de rebelarse por rebelarse.
La definición que da el diccionario de la Real Academia Española de rebelarse, o del espíritu de rebeldía, es oponer resistencia a cualquier cosa que te pueda lastimar. Es decir, es un acto de supervivencia. No es el rebelde sin causa, que es como un loco, sino es un rebelde con causa. A la gente le tiene mucho miedo a la palabra rebeldía. Pero Buda, Jesús, empezando por Buda y Jesús, siguiendo por Martin Luther King y Mandela, pasando por Sócrates y Giordano Bruno. Si nunca han leído a Giordano Bruno, léanlo, búsquenlo, el gran panteísta. Entonces no hay que tener miedo a tener cierta resistencia a los portadores de cierta verdad irrebatible, ¿no? Porque esa jerarquía que la sociedad pone, que este tipo está por aquí arriba, este tipo está por aquí arriba, son extraordinarios, son fabulosos, hay que decirles sí. Pero no con respeto, sino con obediencia. La obediencia no siempre es respeto. El respeto no te quita la facultad o el derecho a ser como tú quieres ser. Tenerle miedo a un modelo de autoridad es corromperse, ¿no? Es relacionarse desde abajo, y esa jerarquía que la sociedad impone por fuera ya termina siendo una jerarquía de vida. Este es más valioso que yo, o yo soy más valioso que otro. La gente se pregunte, ¿pero por qué hablamos de valioso? ¿Cómo así que valioso? Sí, la autovaloración es muy importante y la gente te mira y te valora, obviamente. Y si tú te dejas llevar por la valoración de los otros, tu autovaloración pasa en un segundo plano. Recuerdo a un niño que era muy rebelde, que asistía a un colegio religioso. El papá también era un hombre muy religioso. Era un hombre muy inteligente. Entonces, en un momento dado, el niño no le hacía caso. Estábamos en la consulta, ¿no? Estábamos los tres hablando. Y el niño protestaba y protestaba. No me acuerdo por qué bien. Pero estábamos hablando de un niño de 7 años. Hasta que el papá se cansó. Y lo mira y le dice, mira, los curas y el obispo son el representante de Dios en la tierra. ¿Entendiste? Sí, papá, dice. Y el representante de Dios en la casa soy yo. O sea, que me tienes que hacer caso. El niño a partir de ese día cambió. Fueron a una cita más y me contó que estaba muy bien el muchacho. Muy bien, yo estaba muy preocupado. Porque si ya es difícil hacerle caso a un papá autoritario y medio tiránico, ¿cómo será no hacerle caso a un papá que representa la divinidad en la casa, ¿no? Había una época en cuando los hijos sentados en la mesa, querían hablar, tenían que pedirle permiso al papá si podían hablar. Michael Onfray, lean algún libro de él que les va a gustar. Es un filósofo francés que montó una universidad gratuita. Cualquiera puede estudiar filosofía en su universidad. Canem, creo que es. Michael Onfray dice, el verdadero poder es el poder sobre uno mismo. Cualquier otro es una tiranía injustificable. Entonces, yo te sugiero, o les sugiero, que aprendan a diferenciar cuándo un modelo de autoridad vale la pena y cuándo un modelo de autoridad vale la pena y es constructivo, democrático, y cuando un modelo de autoridad
es destructivo, autoritario, autocrático. Y no estén con los modelos autocráticos. Vean, un modelo democrático, aquí anoté lo que da, ¿no es cierto? Aquí también revisé Fromm y otros autores. No te impone por miedo, te sugiere, te inspira, no te lleva a tenerle miedo porque tú lo admiras, ¿no? Busca que tú expandas tu conciencia, que no quede limitada alrededor de él, y genera autonomía en ti, y su liderazgo es natural y es un representante legítimo de tus intereses y anhelos. Tú creces junto a esa persona. Imagínense un maestro budista con su alumno, imagínense una mamá cariñosa con su hijo. Pero cuando ya entramos a una autoridad destructiva, sería como por ejemplo el maestro malo, el maestro que castiga, el maestro rígido. Sería como un padre que maltrata, ¿no? Entonces aquí hay que empezar a ver diferencias, ¿sí? Aquí ya hay un deber que cumplir. No hay autonomía. Y hay castigos, ¿sí? Hay deber más que deseo, más que preferencia. Hay mando. No se acepta la contradicción, ni la oposición. Imagínense. Se prohíbe la rebeldía. Esto lo estoy leyendo porque me parece interesante. Tú no estás, no caminas al lado de él, caminas detrás de él, por decirlo de alguna manera. No creces, te hundes, no avanzas, te estancas, no te impulsa, te frena. Jamás te permitirá ser tú mismo. No. Él fomentará la imitación. Su liderazgo será impuesto. Entonces tú repetirás lo que él hace, dice y piensa como un loro, como una burda copia del original. Conclusión. Como verán es un poco más largo. Había un león que se había criado con un perro chiquito, y el perro chiquito era un perro de esos que no crece mucho, ¿no? El cachorrito león, el perro le robaba la comida, lo mordía, y el leoncito se asustaba mucho cuando lo veía, y el león creció, y se hizo un león terrible, yo digo como el de la Golden Meyer, ¿se acuerdan? La Metro Golden Meyer. ¿Y qué pasaba? Ya el león era gigantesco, todo el mundo le tenía miedo al león. Pero el león veía al perrito a 50 metros que se le acercaba. ¿Y saben qué hacía el león? Se orinaba del miedo. No percibía cuánto había crecido. Había quedado atado al pasado de tal manera y con un condicionamiento tan fuerte que decidía, porque en el fondo uno decide eso, someterse al perrito, que lo podría haber sacado así. Piensa en todo esto que dije. Fue más largo, fueron 15 minutos. Creo que valió la pena. Chao.